Buenas tardes, estamos con el señor Francisco Pestana y vamos a hacerle algunas preguntas sobre el peronismo. Francisco, ¿cuáles son, a tu criterio, las razones que dan lugar al origen del peronismo? Bueno, en principio hay que desmitificar algunas cuestiones que tienen que ver con que el peronismo surge originalmente como un movimiento político. Eh, Eso tiene mucho que ver con, digamos, la adopción de muchas categorías eh, provenientes sobre todo de Europa que no contribuyeron a interpretar los orígenes profundos de ese movimiento tan importante para la vida política del país. En realidad, y siguiendo las enseñanzas de muchos de nuestros maestros, como Fermín Chávez o como Ponferrada o como Armando Porati, el peronismo es básicamente un fenómeno histórico-cultural. ¿Qué significa un fenómeno histórico-cultural? Básicamente que los tiempos previos al peronismo están caracterizados por una serie de eh, acontecimientos en el país que básicamente tienen que ver con una profunda tensión y discusión y promoción de la cultura popular. Nosotros sostenemos que entre los años 20 y los años 40 hubo una revolución cultural en la Argentina que vino de alguna manera a poner en cuestión algunos de los presupuestos sobre los que se asentaba la sociedad argentina y las instituciones argentinas después de las guerras civiles. En ese sentido, un fenómeno histórico-cultural como el peronismo posee ciertas dimensiones, ¿no? Básicamente, una dimensión externa que tuvo que ver con las condiciones económicas, políticas y sociales previas al surgimiento del peronismo, con la situación de las masas trabajadores, pero también con las condiciones de la inmigración, con la distribución de la riqueza en aquellos tiempos en la Argentina. Y además esa misma dimensión contuvo además o generó una serie de productos y bienes culturales que caracterizaron una época. Yo siempre recuerdo, digamos, como en la pintura casi espontáneamente empezaron a surgir pintores como Quinquela Martín o Molina Campos que de alguna manera trataron de mostrar una realidad diferente a la que vivía la Argentina de la Belle Époque, el gaucho por un lado, o el trabajador o el estibador por el otro, pero también podremos hablar de la literatura, donde aparece o reaparece la cuestión del gaucho, del mito gaucho, donde grupos de escritores se van a autodenominar como Martín Fierristas, etcétera, y una dimensión interna que es quizás un poquito más profunda y que tuvo que ver obviamente con un proceso histórico que no se da de un momento para otro, que digamos es la producción de una autoconciencia, nosotros denominamos, que de alguna manera promovió, digamos, una condición de ser, es decir, la idea de que el pueblo argentino podía ser protagonista de un proyecto integrador como hasta entonces no había sucedido, a pesar de algunas cuestiones que tuvieron que ver con la etapa del irigoyenismo. Eh, esa profunda revolución cultural, sumada además a las condiciones o a la dimensión externa que tuvieron que ver las condiciones de pauperización de muchos trabajadores y las condiciones inclusive de los migrantes en la Argentina, generó una serie de condiciones que permitieron de alguna manera imprimir al peronismo una fuerza que superó la fundacional de un partido político. Por eso el peronismo no se configura como un movimiento político, sino como un movimiento
anticolonial, por un lado, porque la presencia británica manifiesta de alguna manera planteaba una otredad, un otro, que atentaba contra los intereses autónomos o soberanos de nuestro pueblo, y anticolonialista por un lado, pero por otro lado con una profunda, diríamos, ¿cómo te podría decir?, de una profunda conciencia de la necesidad de crear una sociedad más justa. Luego surgió el líder, obviamente, que fue de alguna manera el catalizador de todas esas expectativas. Por lo tanto, el peronismo no es una consecuencia de Perón, sino una consecuencia de las condiciones sociales y culturales previas a su digamos, consolidación como conductor de ese movimiento. Por lo tanto, las categorías clásicas que abordan los análisis de los partidos políticos, sobre todo los que provienen de la sociología y la filosofía europea, no sirven para interpretar este fenómeno tan específico y tan particular como es el peronismo. Digamos entonces que el peronismo para vos no sería un partido, sino más bien un movimiento. No, para nada. Digamos, el partido político en todo caso en el peronismo cumplió en la época esa del primer peronismo una función netamente instrumental, es decir, un instrumento para participar de una institucionalidad que ya estaba configurada por un régimen anterior que estaba sustentado ideológicamente en el positivismo filosófico y en el liberalismo decimonónico, pero de ninguna manera el fin en sí mismo. Nunca estuvo ni en la cabeza de Perón, ni siquiera en el espíritu del peronismo como fenómeno, la idea de un partido político. No lo es y de alguna manera se aspira a que nunca deje de ser un movimiento, ¿no? Por lo tanto, vuelvo a insistir, esa impronta social y cultural que da origen al peronismo va a configurar este fenómeno político, que sí es un fenómeno político, en un movimiento anticolonial por un lado, pero por otro lado con un proyecto, es decir, proyectual. Ahí aparece la idea de proyecto, por eso se habla de proyecto nacional. Los seres humanos somos seres esencialmente proyectuales. Proyectarse es anticiparse al futuro. Por lo tanto, el peronismo intentará, o el movimiento peronista intentará no solamente la construcción de un presente más justo, más soberano, sino además la idea de un continuum, es decir, de un digamos, devenir que permita, que tenía como objetivo general la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria en ese orden. Es decir, y digo en ese orden porque es muy importante, el carácter eminentemente social y cultural del peronismo va a poner, digamos, a la felicidad del pueblo como precondición necesaria para la grandeza de la patria. A diferencia de la Alemania, por ejemplo, donde el nacionalsocialismo puso la grandeza de la patria por sobre la felicidad del pueblo. Relacionado a esto que me estabas diciendo de la proyección, a tu entender, ¿cuáles son las razones por las cuales se mantuvo y se mantiene todavía en vigencia? La vigencia del peronismo, en especial hasta la muerte de su conductor que además era catalizador de fuerzas, obrará como catalizador de las fuerzas que compusieron el movimiento, algunas de las cuales inclusive tenían posiciones disociadas y hasta a veces antitéticas, pero que coincidían en la necesidad de un proyecto autónomo de liberación. Se debe profundamente a eso, a las profundas raíces culturales que el peronismo tiene en sus orígenes, sociales y culturales. Esa es básicamente la razón por la cual el peronismo, a pesar de la muerte de Perón, pudo mantenerse en cierto sentido estructurado a partir de ciertos parámetros o ciertas condiciones identitarias que luego con el tiempo se fueron desvirtuando, obviamente, porque al desaparecer ese catalizador, digamos, se produjo una suerte de anarquía dentro del movimiento
y evidentemente cada una de las facciones intentó sobreponerse sobre la otra ante, digamos, la cefalía de la conducción. Pero es básicamente eso. Entender el peronismo como una cultura es condición sine qua non para entender gran parte de la historia del país del siglo pasado y en cierto sentido del presente, ¿no? ¿Y podrías profundizar un poco más en esta idea de que el peronismo es un fenómeno histórico-cultural? Sí, bueno, en cierto sentido, y parcialmente lo respondí en tu anterior interrogación. Cultural básicamente porque si uno analiza el periodo del 20 al 30, va a encontrar en todas las manifestaciones del arte popular expresiones de alguna manera que van a poner no solamente en cuestión el orden impuesto, sino además van a proponer nuevas cosmovisiones. Ejemplo, mientras el régimen anterior, el régimen surgido de las guerras civiles y protagonizado básicamente por Mitre, Roca y sus posteriores seguidores, estaba sustentado en una cosmovisión de la sociedad individualista, donde el ser humano, los individuos, competimos entre nosotros, y de alguna manera la realización del individuo es una realización individual. Toda la batalla antipositivista filosófica, desde el punto de vista filosófico, que ocurrirá desde principios de siglo y que permanecerá porque en cierto sentido esa tensión aparecerá fuertemente en el Congreso de Filosofía de 1949, va a plantear un cambio de paradigma en donde los seres humanos nos realizamos en tanto integrantes de una comunidad. Es decir, como decía Perón en su momento, no hay ser humano que no se realiza en una, todo ser humano se realiza en una sociedad que se realiza. Es decir, una visión orgánica, no organicista de la sociedad. En ese sentido, toda la cosmovisión justicialista presupone la existencia de una realización que es inherente a la naturaleza colectiva del ser humano. Eso por un lado, es clarísimo el encuadramiento filosófico del peronismo, expresado no solamente en las obras de Perón, sino de aquellos autores que, digamos, adhirieron crítica y acríticamente al movimiento peronista. El peronismo será la consecuencia de la revalorización del folclore de los años 20, será la consecuencia de la profunda transformación pictórica, será consecuencia además de la literatura, no solamente de la literatura de la narrativa, sino además de la literatura política, de los forjistas, de los hombres y mujeres de la Fuerza de Orientación Radical para la Joven en Argentina, de los autores de ciertos sectores del nacionalismo en Argentina, inclusive de algunos autores de la izquierda que se incorporarán a la cuestión nacional. Es decir, cuando uno mira el mundo del arte y de la cultura popular en general, si uno pudiera establecer un pantallazo, es claro que hay una o dos generaciones que aspiran a ser, y ser en un pueblo es autorrealizarse de acuerdo a sus propias, su propia idiosincrasia, su propia historia, sus propias tradiciones. Es una amalgama de alguna manera, siempre en el marco de una sociedad mestiza o multígena, como bien describía Scalabrini Ortiz. Eso es muy fuerte porque es una ruptura absoluta con el régimen político-cultural anterior. Digamos, es tremenda. Es cuando uno compara los textos de los autores de la época que tensionan, te das cuenta que es una división sumamente profunda. Pero aparte cuando uno mira las piezas musicales o la poesía, o luego después la época del oro del cine argentino, películas como Las aguas bajan turbias y tantas películas que ni siquiera y que encontrás directores y guionistas como Homero Manzi o como los Discépolo, etcétera, vos te das cuenta que hay una profunda además voluntad de ser. Hay una profunda voluntad de ser. Y esa voluntad de ser, además,
va a tener como eje de discusión un tema que es fundamental, que es la cuestión de identidad, que surgirá de la pregunta ¿qué somos? Y hacia dónde vamos. Bueno, el peronismo se dio una autoexplicación del qué somos y logró, digamos, catalizar una serie de ideas que orientó al pueblo argentino hacia el dónde vamos. Esas dos fuerzas son muy poderosas y por lo tanto, a pesar de la muerte en los años 70 del conductor, digamos, esa fuerza permaneció como un impulso, como una suerte de impulso, hasta estos años donde, bueno, hubo una serie de cuestiones que de alguna manera, sobre todo durante el periodo de Menem, digamos, contribuyeron o intentaron desnaturalizar y neutralizar, mejor dicho, esa fuerza histórica del peronismo. ¿Qué es el gran problema del peronismo? El problema del peronismo no es político. El problema del peronismo es cuando, sobre todo los enemigos más certeros o los adversarios más certeros, se dieron cuenta que la potencia del peronismo estaba en esos orígenes profundos y enraizados de la tradición y de la cultura, y ahí es donde apuntaron e intentaron destruyeron, si se quiere llamar, gran parte del aspecto movimentista del peronismo. Bien, Francisco, vos lo mencionaste recién, pero me gustaría ahondar un poco más en qué crees vos que sucedió con el peronismo luego de la muerte de Perón. Sí. El peronismo como fenómeno cultural permitió que nuestro pueblo se transformara de una masa inorgánica en una comunidad organizada. Parecería que esto es algo muy simple, pero es algo muy complejo. ¿Por qué era una masa inorgánica antes del surgimiento del peronismo? Porque para muchos autores, en una reflexión que comparto absolutamente, el liberalismo como filosofía y como práctica tiende en su impronta, digamos, casi darwiniana, y en su mensaje de competencia, inclusive Perón lo ha expresado varias veces, es una cosmovisión, una ideología que tiende a dividir. Ahora, no el liberalismo en general como filosofía, sino el liberalismo aplicado en los países coloniales, ¿no? Es una cosmovisión que tiende a dividir. La transformación cultural que se da en la Argentina logra y contribuye, cultural y social, contribuye a, digamos, neutralizar, si podemos decirlo así, la impronta del individualismo filosófico y logra generar un sentido de comunidad, comunitario. Obviamente ese sentido comunitario es expresado políticamente por un conductor. Ahora, luego ese conductor, que aún exiliado y aún bajo un régimen de 18 años de persecuciones, de muerte, de tortura, etc., se logra mantener, digamos, en una dinámica de resistencia. Y el conductor vuelve como un doble mensaje, vuelve a tratar de reunir a los argentinos, ¿no? De que en la Argentina se restaurara la común unidad, es decir, la comunidad, y además para advertirles como mensaje hacia el futuro a todos aquellos enemigos de su unidad, que los líderes, que todo líder que encarara y que fuera expulsado por intentar crear un proyecto común, iba a regresar, porque vos acordate que tanto San Martín como Rosas y otros mueren en el exilio, ¿no? Esa idea de que todo tipo que intenta hacer algo tiene... Entonces yo creo que ahí hay una decisión de Perón que tiene que ver más con un mensaje hacia el futuro, ¿no? Muerto Perón, digamos, muerto el catalizador, las fuerzas están absolutamente en tensión, obviamente hay infiltración, obviamente también hay acción por parte de algunos estados poderosos a quienes
les convenía una Argentina dócil para realizar, entre comillas, las inversiones y los negocios que aspiraban a realizar, y empieza un proceso de desmembramiento del movimiento que se ve ocultado por la tremenda y atroz dictadura genocida, ¿no? Es decir, el genocidio de la dictadura militar apunta a varias cuestiones. Una, a la desaparición del peronismo como fenómeno cultural, como fenómeno místico, como fenómeno político, pero sobre todo orientado hacia la destrucción o el quiebre de la estructura básica de la columna, que se llamaba columna vertebral del movimiento, que era la clase trabajadora, que había logrado un sistema de organización inédito en Latinoamérica, aún lo sigue siendo, bajo una categoría filosófica que es la organización libre del pueblo. Que es todo un tema aparte, porque generalmente los grandes errores que se cometen en los libros académicos es que cuando se aborda o se intenta abordar el mundo del sindicalismo peronista clásico, se aspira a observarlo desde otras categorías y nunca se contempla la categoría de organización libre del pueblo sobre la cual se estructuró todo el sindicalismo, ¿no? Y ya hubo también obviamente una juventud que impetuosamente, algunos más equivocados que otros, aspiraban, digamos, a un camino revolucionario que acortara los tiempos, ¿no? Por eso Perón siempre hablaba entre la sangre y el tiempo, los pueblos siempre tienen que elegir el tiempo, porque el tiempo en la naturaleza es un sinónimo además de maduración. Por lo tanto, digamos, la muerte de Perón es bastante catastrófica para ese peronismo clásico que había asumido la conducción de los destinos del país y que había de alguna manera establecido una Argentina, ha puesto a la Argentina en unas condiciones de constituirse una de las grandes potencias en Latinoamérica. Yo no lo voy a enunciar aquí, pero ya contar con 1.600 buques entre fluviales y marítimos, con la producción de aviones a reacción, con una industria semipesada, con los niveles de exportación que nosotros teníamos en aquellos tiempos, y bueno, ningún otro gobierno pudo llegar a ni siquiera acercarse, digamos, a esos números, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, la muerte de Perón, algunas condiciones y factores externos e internos al movimiento hacen que la muerte de Perón sea mucho más trágica que el hecho de la pérdida de un conductor, ¿no? Quizá con él muere esa idea prospectiva de destino, ¿no? Común. Y bueno, luego la recuperación de la democracia encontrará un peronismo, digamos, acéfalo, con algunos dirigentes que tuvieron la capacidad de reconstrucción de ciertos aspectos del movimiento, pero que ya estuvieron integrados a otro sistema. Es decir, la posibilidad de un régimen político particular, autónomo, original, creativo, desaparece, y gran parte de los dirigentes se integran, digamos, al régimen tradicional de la democracia burguesa, con lo cual se van modificando las prácticas, la dimensión mística es reemplazada por la dimensión contractual, por los contratos, se va perdiendo esa idea de conducción como persuasión y reaparece la idea de conducción como mando o simplemente como articulación de intereses personales como para tendientes a los beneficios individuales. No quiero generalizar porque hubo grandes dirigentes pero y otros no tanto, pero ninguno de ellos pudo lograr reconstruir esa situación anterior, y además, bueno, porque las condiciones del mundo y de la Argentina también se modificaron, ¿no? ¿Cómo observas al peronismo en la actualidad? Bueno, es una pregunta sumamente interesante. En primer lugar, yo creo que
digamos, no hay que mirar este peronismo con los ojos con los que observamos aquel peronismo. El peronismo, el primer peronismo es un movimiento que se propone la toma del poder y que se propone además una profunda transformación de la Argentina, no solamente económica, sino política, social, filosófica. El peronismo posterior a la democracia y a consecuencia, entre otras cosas, a las características tan trágicas de la dictadura, reaparece en la vida política del país como, digamos, una organización masiva. Yo me acuerdo que casi 3 millones de afiliados, pero digamos con una dirigencia diezmada, con una generación además diezmada, y una dirigencia mucho más adepta a transformarse en un partido de gobierno que en un movimiento de poder. Y a partir del 83, y sobre todo después de la derrota, se ponen en marcha dentro del peronismo una serie de prácticas y concepciones más vinculadas a un partido tradicional que disputa espacios de poder que a un movimiento transformador que requiere mística, ética, una serie de principios. No hay transformación sin mística, no hay transformación sin ética. Perón decía, en todo proceso revolucionario vos tenés que tener una moral suficiente, ¿no? Desaparece todo eso y aparece un partido político que comienza de alguna manera a disputar el gobierno, ¿no? Disputar el gobierno. Y con una y totalmente cegada esa dirigencia a las advertencias de aquellos maestros que en ese momento estaban vivos. Me acuerdo de Pepe Rosa, me acuerdo de Fermín, me acuerdo inclusive del mismo Abelardo Ramos y de otros tantos autores, de Enrique Oliva, las advertencias que esto conducía al movimiento a integrarse a un sistema de partidos políticos y a desaparecer como movimiento. Este proceso que comienza con la recuperación del sistema democrático aún perdura. Se ha reemplazado la dimensión sacrificial de la militancia por la dimensión material del contrato, se ha eliminado la dimensión mítica y mística de todo proceso que requiere una revolución. Se ha perdido la valentía, en cierto sentido. No digo toda porque no me gusta generalizar, aparte soy parte de eso, pero se ha perdido esa valentía transformadora, se han perdido muchos cojones en cierto sentido, y hoy por hoy el peronismo oscila, digamos, o puede de alguna manera describirse como una serie de dirigentes que tejen entre sí alianzas circunstanciales para sostenerse en el gobierno. Esta es una situación absolutamente riesgosa para los orígenes del peronismo. Como el pueblo es sabio, el pueblo seguirá reconstruyendo y en todo caso esas aspiraciones colectivas de grandeza en el buen sentido de la palabra y de bienestar están presentes en todos nosotros. Tarde o temprano, posiblemente uno no lo vea o tenga la posibilidad de ver algunos esbozos de esto, se recupere. Obviamente a mí mis maestros siempre me enseñaron que amar al país es tener esperanza en él, y en todo caso amar el peronismo es tener esperanza en la recuperación de las características, inclusive a pesar de las diferencias históricas. Yo no veo grandes, en este sentido, grandes intenciones de volver a configurarlo como el peronismo fue. Lo veo más como una especie de aglomerado de dirigentes que en general buscan sostenerse en posiciones de poder, por eso no se retiran, no se van nunca. Hay dirigentes que ya deberían dar un paso costado si hubieran tenido la mínima grandeza que Perón enseñaba que se necesitaba para hacer política.
Hay otros buenos dirigentes, muchos de ellos están ocultos, muchos de ellos son dejados de lado, pero están, es decir, yo no podría generalizar la situación del peronismo, pero digo, en este momento es muy crítica, porque como partido político no sirve, le puede servir a quienes participen de la distribución de cargos, pero no le va a servir al país para terminar de liberarse, que es el objetivo fundamental. Con lo cual irán surgiendo otras expresiones, otras organizaciones del pueblo, otros pensadores que irán tensionando con ese destino no tan sano que está por el cual se está encaminando lo que tradicionalmente conocemos con el peronismo. Respecto a la última etapa, yo tengo una visión tengo como una visión que a mí siempre digamos, genera una gran tensión en mí, porque bueno, uno aspira lógicamente a ver el mejor gobierno que pueda durante su vida. Este último gobierno, el kirchnerismo, tuvo algunos elementos que a mí realmente me causaron profunda satisfacción y me emocionaron mucho, pero lamentablemente no hizo hincapié en otros que eran necesarios para consolidar los que ellos querían hacer o decían que iban a hacer. Es decir, esta última etapa, digamos, no hubo, digamos, una mirada estratégica sobre lo cultural. El otro día me hablaba un compañero de la televisión, me dice, durante 7 años que tuvimos la televisión pública prácticamente no hubo tango, no hubo, digamos, porque la cultura popular existe y se manifiesta. Nadie tiene que hacer nada con ella. Es decir, un artista con un lápiz puede pintar un cuadro extraordinario con un lápiz y un papel, o puede, digamos, hacer una composición con una guitarra o un piano, pero cuando uno, digamos, valora la cultura en los países de la periferia como elemento transformador, y está en el poder, debe ayudar, pero ayudar a caminar a esa cultura, ¿no? Es como las empresas, decía, pero no, uno tiene que ayudar, ¿no? El subsidio, todo ese tipo de cosas no sirven absolutamente nada, son pan para hoy y hambre para mañana. Y no hubo, creo que la gran debilidad del gobierno de Kirchner fue su política cultural en el sentido profundo de la palabra, posiblemente por el prejuicio de algunos de sus dirigentes en pensar que la cultura son los productos culturales o toda esta cosa nueva, y no entender que la cultura popular es la expresión más auténtica de hombres y mujeres que interpretan el sentir de un sustrato. Y ahí es una cosa complicada. Y creo que ese es el gran fracaso. Entonces aparecen estas visiones, digamos, materialistas, porque el peronismo, así como fue antipositivista y combatió al liberalismo porque lo identifica como una ideología de la desunión, de la división, del homo homini lupus, de la lucha, de la competencia feroz entre los hombres y de la subsistencia, supervivencia del más fuerte, como el darwinismo. También vino a poner un freno al materialismo que de alguna manera contemplaba un solo aspecto, no solamente de la vida de los seres humanos, y no hablo estrictamente de lo religioso, sino de lo espiritual, que posiblemente a veces nada tenga que ver con lo religioso, y no se hizo hincapié, digamos, en toda esa historia de lucha. Y la lucha contra el materialismo era la lucha contra la insectificación humana, con la idea de la no trascendencia. El peronismo lleva en su espíritu fundacional la idea de trascender. Ahora, no la idea de trascendencia hacia un mundo etéreo, efímero que quede en los cielos, sino de trascender, digamos, y de crear un bienestar, digamos, terrenal que involucra lo espiritual. Yo todo eso realmente no lo veo.
tengo esperanza en algunos dirigentes, sería muy feo nombrarlos ahora, porque aparte no son muchos y están haciendo lo que pueden y entienden esto, pero la mayoría de los que por lo menos escucho o de los que he podido charlar sobre estas cuestiones, están, digamos, ya, yo creo que ya están absolutamente desconectados de los orígenes de nuestro movimiento y además lo desconocen. Es decir, es como que, bueno, digamos, estuviera hablando con una persona que, qué sé yo, estuvo en algún partido liberal o socialista, ¿viste? Absoluta. Es decir, hay un profundo desconocimiento y eso tuvo que ver también con déficit en la formación de los cuadros, etcétera, que es fundamental. Pero más allá de eso, con los pocos que hay, con claridad creo que se puede hacer mucho. O sea, el rol de nosotros los pensadores es trabajar alrededor de esos hombres y mujeres. Hoy las mujeres, creo que esto sí, y no lo digo demagógicamente, porque no me caracterizo por esto, le están imprimiendo quizás un nuevo espíritu al movimiento que, bueno, ojalá que para mí fue muy interesante, una nueva sensibilidad, ¿viste? Porque los 20 años anteriores, casi sin participación de mujeres o con participación de mujeres como concesiones graciosas, era, digamos, absurdo esa sensibilidad que podía aportar, que los hombres también tienen otra y que podían ayudar a contribuir con su percepción a mejorar esta situación, no. Con lo cual, en síntesis, yo tengo una posición expectante, pero no esperanzadora, digamos, en el sistema de dirigencia que constituye el Partido Justicialista. Sí esperanza en algunos dirigentes políticos y gremiales en particular, porque creo que más allá de las cuestiones que tienen que ver con la ética o no gremial, todavía, digamos, un buen dirigente gremial con una buena práctica gremial y con una buena alianza con sus trabajadores puede lograr en Argentina, digamos, convenios colectivos que mejoren la distribución de ingresos, por lo menos en sus sindicatos. Entonces, uno también conoce dirigentes sindicales que tienen claramente la concepción que primero están sus trabajadores y en todo caso después ellos, ¿no? Claro, justamente iba a preguntarte, en base a este panorama del presente que acabas de plantear, ¿qué perspectiva tenés del peronismo de cara al futuro o a los próximos años? Respecto al movimiento al cual pertenezco, tendría mucha más esperanza si en primer lugar, algunos, entre comillas, dirigentes dan el paso al costado que tienen que dar para poder, digamos, para que se produzca una liberación de fuerzas que pueda sanear, digamos, o que pueda neutralizar esta conversión del movimiento de poder al partido de gobierno. O sea que implicaría un renunciamiento de muchos dirigentes que yo creo que no va a suceder porque es muy difícil que lo hagan, porque la mayoría de ellos no tienen la grandeza suficiente. Segundo, digamos, la toma de conciencia por parte de los dirigentes que tengan la responsabilidad de conducir el movimiento, de que sin de una recuperación, no de la esencia a partir de la cual el peronismo surgió y sostuvo el poder durante tantos años, es decir, dirigentes que entiendan al peronismo, no para volver al pasado como una atadura melancólica, sino para entender cómo son los procesos sociales que se dan aquí en Argentina y en América Latina. Es decir, dirigentes que entiendan de qué estamos hablando, etcétera. Es decir, paso al costado por un lado de algunos, digamos, una recuperación por parte de otros, una religazón de los que queden respecto a ciertas esencialidades que hacen que nuestro movimiento haya sido lo que fue.
Y por último, digamos, una serie de dirigentes jóvenes que sean la sangre nueva, y yo no hago una exaltación de la juventud por la juventud misma, porque hay muchos muchachos jóvenes que tienen 20 o 30 años que tienen prácticas de políticos ancianos. Yo lo veo constantemente, que para muchos de supuestos jóvenes están con el celular viendo cómo rosquean y cómo consiguen algún contrato para él, la novia, el pariente, el tío, el abuelo, etcétera, etcétera, una cosa patética, es decir, pero sí una juventud muy atada, como fue en su época, digamos, a la cultura en su más, en el sentido más profundo de la palabra cultura, y obviamente un replanteo de las prácticas, es decir, no hay liberación sin base, no hay liberación sin contacto. La dirigencia del movimiento tiene que escuchar. Digamos, hay algo que un líder, y eso le enseñaba a Perón, antes que hablar tenés que escuchar. O sea, gobernar no es persuadir, y para persuadir tenés que escuchar. Y no encerrarte entre 4 tecnócratas que te traen 2 encuestas y 3 estupideces y 4 contactos con algún periodista que te lleva a un programa que es un desastre, como es Intratable, donde no puedes decir una sola palabra, y a lo sumo, si decías alguna escandalosa, te pueden retuitear 15 o 20 personas. Esas prácticas son lamentables, contrarrevolucionarias. Yo tengo fe porque, bueno, venimos de un movimiento que muchos sabemos que proviene de esto. Si esto sucede así, creo que, digamos, puede existir una reconstrucción. Si no, el peronismo o el partido justicialista o el partido, no sé cómo lo quieran llamar, seguirá siendo, digamos, un partido del sistema sin ninguna capacidad transformadora. Bien, esas fueron las preguntas que tenía. No sé si querés compartirnos algo más. Sí, digamos, a uno se le hace bastante difícil. Yo desde que tengo casi uso de conciencia me incorporé, digamos, intelectual y afectivamente al movimiento. O sea, no me siento un tipo de afuera, no me siento un periodista que está analizando el movimiento. Yo me siento profundamente integrado a esa tradición. Por eso se te hace bastante difícil, digamos, constituir, digamos, o desarrollar herramientas analíticas que te permiten separarte del objeto. Yo estoy dentro del objeto peronismo, participo dentro del peronismo. Pero no obstante eso, yo creo que tengo un camino hecho, ya estoy, digamos, más cerca de la jubilación que del protagonismo, y creo que uno puede aportar cosas que le ha dado la vida, y advertencias y mensajes, no solamente que vinieron de mis maestros, que tuve, y creo que a los que les debo el corazón y mi amor eterno, sino además soy un tipo que milité, que creo profundamente que el movimiento obrero es una columna vertebral, pero toda columna vertebral tiene que tener una cabeza. Es decir, cuando Perón hablaba de columna vertebral, de fortaleza, del elemento fuerza, del elemento tracción, pero también tiene que tener una cabeza, no puede hacer así de otra forma. Y además, que muchos compañeros entienden que cuando uno formula críticas, lo hace desde el amor, no lo hace desde el enemigo, porque hubo en estos años alguna dinámica que si vos tenías alguna voz disonante pasabas a ser parte del enemigo. Ahora, a mí me pasaron muchas cosas estos años. Nosotros, como un grupo de compañeros y compañeras, fuimos lo que intentamos seguir a los maestros, formamos un montón de cuadros, les enseñamos muchas cosas. Yo tengo el orgullo que la mayoría de los compañeros a los que he contribuido en su formación tienen una mirada súper interesante y súper intelectual, racional, pasional y emocional, muy positiva respecto a lo que debe hacerse, con lo cual me siento profundamente orgulloso de ellos, no de mí. Y además tenemos las enseñanzas de un tipo como Perón, que consciente que
digamos, a diferencia de algunos dirigentes que lo nombran para lograr algún aplauso, fue un tipo que ¿qué fue lo más destacado? Porque el tipo se dedicó a a describir cada paso de su gobierno y a fundamentarlos. Y en esos fundamentos, por eso hay que leer los 20 libros o 24 libros que forman la obra completa, porque cada paso de Perón cada paso político, en términos de política y gestión, fue llevado, digamos, a un texto. ¿Y por qué él hace eso? ¿Por qué se dedica un tiempo a que toda su obra y toda su acción política esté en texto? Porque dejó una herencia. ¿Y cuál es la herencia? La herencia de quizá el conductor más importante que tuvo la Argentina. Y esa herencia, además, es un tratado de ciencia política aplicada a la Argentina. Entonces tenemos también esa herencia de la cual se olvidan todos bajo una trampa. Que te dicen, bueno, los tiempos cambian. Entonces, sí, los tiempos cambian. Pero la Argentina sigue siendo un país casi, diríamos, semicolonial. En la Argentina hay miles de pobres. La Argentina no fabrica nada. Entonces, el tiempo no pasó, al contrario. Yo diría que se da la paradoja que en esos 10 años, digamos, estábamos muchísimo mejor que lo que estamos ahora. Con lo cual, eso que fue muy característico, sobre todo del menemismo, yo me acuerdo un dirigente importantísimo, que fue ministro. Cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestra serie de pensamiento nacional, ministro, me dijo, Pancho, ¿te vas a dedicar a eso? Eso ya fue. Esa es la visión liberal de la historia, porque para los peronistas y para los historicistas como nosotros, la historia es presente y futuro. La historia no es pretérito. La historia determina el presente y el futuro. Los mensajes de la historia condicionan. Condicionan a modo de determinación, a veces, y a modo de enseñanza las otras veces. Entonces me parece una estupidez, sobre todo esa corriente que hubo dentro del menemismo, que había que acoplarse amigablemente a la supuesta globalización y bla, 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 bla. Obviamente se cayeron a pedazos, como otros se van a caer a pedazos, que vienen con recetitas, digamos, adquiridas de algún autor francés, generalmente son franceses, porque queda muy bien recitar si yo te digo Laclos, que no es francés ni siquiera, pero si te digo algún autor francés o alemán, viste, te digo Adorno, Horkheimer, viste, queda bien y parecería que soy un tipo, que soy un leído. Y sin embargo, nosotros hemos tenido y tenemos una playa de pensadores que nunca aspiraron a ser intelectuales, gracias a Dios, que todavía están lanzando mensajes al futuro y que desgraciadamente algunos dirigentes se niegan rotundamente a poner en práctica por temor a perder su pequeño espacio en algún silloncito de poder. Así que bueno, uno sabe que cuando dice estas cosas es objeto a críticas, pero la verdad que la historia nos ha demostrado que un país que aspira a su liberación, para un país que aspira a su liberación, estas modas escolásticas que aparecen en un tiempo son sumamente transitorias y lo que vale es aferrarse a ciertas convicciones que tienen que ver justamente con esa idea de ser, que es también la tuya y la mía. Vos querés ser, yo quiero ser, y la Argentina quiere ser. Con Perón fue. Ojalá que se vuelva a repetir. Ojalá. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, encantado.